Sean bienvenidos todos a esta nueva oportunidad que el Eterno nos da para aprender más de su palabra. Hoy estamos ya en la parashá número 13, iniciando un nuevo libro, un nuevo sefer. Este sefer, este libro se llama Shemot y significa nombres. ¿Sí? El libro en su primera parashá siempre va a aparecer como se llama el libro. Esta parashá se llama Shemot porque así empieza el libro de Éxodo, como lo conocimos, pero hoy vamos a entender por qué se llama Shemot, por qué en hebreo es Shemot y no Éxodo. Amén. Dice el versículo 1:1, Beele Shemot Bene Israel. ¿Qué quiere decir esto? Y estos son los nombres. La Torá podría haber dicho, estas son las personas, pero no, dice, estos son los nombres. Recuerden que en el idioma hebreo, cada nombre, o más bien en el pueblo de Israel, cada nombre tiene un significado, ¿sí? Tiene un valor gemátrico también. Hoy vamos a ver parte de ese valor gemátrico para que podamos entender con qué se relaciona el nombre de Shemot, los nombres que vamos a estudiar el día de ahora, como vamos a estudiar varios nombres, así se llama el libro, así se llama la parashá, y entonces vamos a estudiar varios nombres. Cada nombre tiene su valor gemátrico y su significado sobre todo. Amén. Fíjense, ¿por qué se le dice Éxodo? ¿Sí? El libro de Éxodo es Shemot. Se tradujo como Éxodos, en griego es koiné, dentro de la Septuaginta realizada aproximadamente entre los siglos 3 y 2 antes de la era común, antes de Cristo, allá en Egipto, en Alejandría, vinieron 72 eruditos en las traducciones, eran todos judíos, para que lo trajeron al griego. Entonces ahí determinaron que el libro de Shemot o el Sefer Shemot se iba a llamar Éxodos, ¿sí? Que su punto principal era la salida de Egipto, salida, la marcha, la partida. Estos griegos no siguieron el criterio hebreo, sino uno temático y narrativo. Para ellos el evento central del libro de Shemot era la salida de Israel de Egipto. Así el libro pasó de hebreo, que sabemos que Shemot, al decirle nombres, se le da una identidad, ¿sí? Un significado a este libro, pero pasó a ser griego, pasó a ser un evento. O sea, es muy diferente decir Shemot, nombres, ¿sí? Dándole una identidad a este sefer, a este libro, a decirle salida, como viéndolo nada más como un evento, como una historia, pero nosotros para eso precisamente estamos estudiando a través de las raíces hebreas, porque tenemos que llegar a la raíz de cada nombre, ¿sí? Y así veremos los siguientes libros. Vamos a ver Levítico, que así le pusieron también en la Septuaginta, pero en realidad es Vaikra y significa y lo llamó o lo hizo acercar. Números le pusieron también, vamos a ver qué significa verdaderamente Bamidbar, que significa en el desierto. Y el último libro de la Torah, que le pusieron Deuteronomio, en realidad es Devarim y significa palabras, ¿sí? Así es que hoy vamos a entender por qué se llama Shemot este libro. Mientras que Bereshit o Génesis nos habló de los 12 hijos, ahora en Shemot nos hablará de 12 tribus. Y por primera vez vamos a ver que ya Israel se le va a considerar como un pueblo, ya no como una persona que se le cambió el nombre o se le adicionó, etcétera, sino al contrario, ya se va a ver como un pueblo. Y cómo no, si ya iban a ser casi 3 millones de personas, ¿sí? En Shemot 1:9 así lo dice, Vayomer el Amo y Neam Bene Israel, en español es, y le dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel. Ya se le considera ya un pueblo, ya no un nombre de persona, sino ahora un pueblo. Amén. Entonces, en este estudio, en esta introducción, vamos a ver las definiciones del nombre de Egipto, del país de Egipto,
¿sí? De la nación esa, del faraón, cómo realmente debe de ser en hebreo el nombre del faraón y por qué, ¿sí? También vamos a ver el nombre de Moshe, qué significa, con qué se relaciona, y sobre todo el nombre del Eterno, que lo vamos a ver ahí aproximadamente en la línea número 4. Vamos a conocer qué verdaderamente significa Yud-Heh-Vav-Heh, y yo los invito a que no se despeguen de esta enseñanza porque nos va a sorprender todos los datos que vamos a proponerles en este estudio. Antes, vamos a hacer la bendición por la Torá y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Bien, vamos a estudiar el primer nombre, familia, así es que los invito a que estén bien atentos porque este significado de Egipto, Mizraim, significa Egipto, más bien lo conocemos como Egipto, ¿sí? El nombre original de Egipto era Kemet, que significaba tierra negra, en referencia al fértil río Nilo. Kemet, el término más común para la tierra fértil a lo largo del Nilo, usado durante el reino antiguo. Un origen del nombre Egipto: los egipcios no usaban Egipto para referirse a todo su país. El nombre deriva del griego Aegiptos, que a su vez proviene del nombre de la capital del reino antiguo, Memphis. Entonces, pero en la Biblia hebrea, nos vamos a concentrar en la Biblia hebrea. ¿Por qué le dice Mizraim? ¿Sí? En la parte de arriba, en la presentación, dice el significado de Mizraim, que es Egipto, significa doble angustia. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos palabras hebreas. Una es Metzar y otra Tzara. Los que ya estuvieron el año pasado en el ciclo anterior de estudio de Parashot, vamos a ver que vamos a tener una Parashá que se llama Metzorá y significa el que tiene Tzara, ¿sí? El que tiene lepra, o sea, la persona que se llena de lepra. Y lo estudiamos, esa vez que lo estudiamos, la persona que tiene lepra era una persona que vivía en angustia y en constante tribulación, ¿sí? Entonces, esa palabra, Mizraim, tiene esas dos palabras, tanto Metzar, como el que tiene lepra, como Tzara, que significa lepra, ¿sí? Y esa vez lo estudiamos y dijimos de que no es la lepra que común se conoce. No, era una lepra muy fuerte, ¿sí? Que se le desgarraba hasta la piel, ¿sí? Entonces se exhibía toda su piel. Para esa persona era una angustia tremenda, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, la palabra Metzar, su derivación viene del verbo matzor, que significa algo que va encerrando, aflicción, fortaleza, fuerte asedio, foso, sitiar, opresión, que turba, que oprime y que angustia en todo tiempo. Y la de Tzara, aparte de tribulación, también significa aflicción. Entonces, ¿qué podemos decir? Mizraim o Egipto, como lo conocemos, es una doble opresión, tanto física, porque esclaviza a la gente, como espiritual, que lo somete a una idolatría. Pero no se acaba ahí este nombre, ¿sí? En hebreo, esas letras amarillas, las grandes que ven, se compone de 5 letras hebreas, ¿sí? Ahí está cada una, la Mem, la Sadi, la Resh, la Yud y la otra Mem. Tiene 2 Mem, 2 M, vamos a ponerlo en español, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que tiene un principio y no va a tener un final, porque la primer Mem de derecha a izquierda, si lo notan, lo van a encontrar abierto, ¿sí? Pero la última también es una Mem, nada más que cuando es al final, o Mem Sofit se le llama,
siempre está cerrada, o sea que ya no tiene manera de salir, ¿sí? Notamos ese dato que le estoy diciendo, que para entrar a Egipto es fácil, pero para salir no es difícil, es imposible, ¿sí? Solo el Eterno pudo abrir esa letra de Misraim y a través de las aguas, y agua se dice en hebreo Maim, ¿sí? Solamente el Eterno pudo haberlo sacado de esa opresión, de esa doble opresión, ¿sí? Entonces, ellos por su propio bien no podían salir, no iban a salir nunca, pero fue a través del Eterno, que ya sabemos que vamos a verlo en las posteriores parashot, cuando se abre ese mar de juncos y ese es el boleto de salida para su libertad del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Amén. Por eso Egipto o Misraim lo relacionamos con el pecado, porque es fácil de entrar, pero muy imposible de salir, ¿sí? Aquellos que se meten al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al robo, a las mentiras, etcétera, es fácil entrar, muy fácil. Están las puertas abiertas como están esperando esos camellos, están descansando poquito para entrar a Egipto, porque está abierto Egipto. Es para que tú entres fácilmente, pero el problema sería ya salir. También representa al mundo, Misraim o Egipto. Cuando nosotros volvemos al pecado o volvemos al mundo, es que estamos volviendo a Egipto porque estamos descendiendo espiritualmente. De hecho, hay un mandamiento en la Torá, lo vamos a ver más adelante, que nos prohíbe el Eterno volver a Egipto. No volver a Egipto es como no volver a nuestra vida anterior. La Torá lo llama en Shemot 22, dice así: yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la casa de servidumbre o la casa de esclavos. Ojo, no dice que te saqué del pecado, te saqué de la esclavitud, ¿sí? Pero no te saqué del pecado. ¿Por qué entonces el Eterno no dice que nos sacó del pecado? Porque el pecado nosotros mismos debemos de salir de él, porque tenemos libre albedrío y porque las decisiones son de nosotros. Por eso la Torá repite una y otra vez: acuérdate que fuiste esclavo. Es que Misraim siempre vuelve, ¿sí? No como cadenas, sino como una mentalidad. Entonces, como conclusión, ¿qué puedo decir de ese nombre de Egipto o de Misraim? Que no es solo un lugar, es un estado del alma. No importa que nosotros no vivamos en Egipto, pero puede más bien estar Egipto viviendo en nosotros. Así es que el único que puede sacarnos de esa esclavitud, de ese pecado que nos agobia, que nos angustia, es el Eterno a través de Yeshua. ¿Amén? Pero también vamos a analizar el faraón, que en hebreo es paró, ¿sí? ¿Qué es paró? Aquí están las letras hebreas, ¿sí? Se compone de 4 letras hebreas. El nombre de Paró no es un solo título político. En la Torá y la tradición hebrea es un arquetipo espiritual, un principio de poder y una conciencia opuesta al reino de Dios. Sí, su significado profundo desde el hebreo y su función es que Paró, aparte que no es una persona específica ni un título o solamente un título, el significado profundo es Parúa, ¿sí? Parúa, que ahorita se los voy a comentar, pero el título de Paró viene del egipcio, que es Per-A-A, ¿sí? No se ve muy grande, pero está en la parte azul, a un ladito de la cabeza egipcia esa, y significa casa grande, es lo que significa para Egipto, aunque para nosotros van a ver lo que va a significar. Se refiere originalmente al palacio, no a la persona, pero evolucionó a un título de respeto para el rey. Eran vistos como encarnaciones de Horus y más tarde como hijos de Ra, fusionándose con Osiris tras la muerte para alcanzar la inmortalidad divina para ellos. Pero para la Torá o en el hebreo es Parúa o Pará, ¿sí? Significa desatar, quitar freno,
dejar sin cobertura, exponer, gobernar sin límite, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 32:25 o Shemot 32:25, el pueblo estaba parúa, dice. El pueblo estaba fuera de control cuando hicieron el becerro de oro. Estaban como enloquecidos, estaban fuera de control, estaban en la traducción Reina Valera, creo que dice Éxodo 32:25, miren lo que dice, estaba desenfrenado, el pueblo estaba desenfrenado, estaba como habían hecho ese becerro, hacían hasta orgías, hacían cosas, pero feas, en deshonra pues al Eterno. Entonces, utiliza ese mismo verbo que es parúa o paraá, ¿sí? Refiriéndose a que estaban desenfrenados, estaban desatados, ¿sí? Pero para lo malo, ¿verdad? Proverbios 29:18 también nos da, sin visión el pueblo se desenfrena, o sea, sin paró, o sea, con paró más bien, es un poder sin freno moral. Entonces, siempre cuando veamos o escuchemos faraón, acuérdense de parúa, que es un desenfreno, ¿sí? Que es algo que está haciendo lo malo, ¿sí? Y no tranquilamente, no, alocadamente, ¿sí? Bien, pero otro dato, si ustedes ven en la parte amarilla, tiene 4 letras, perdón, para paró, y empieza con una P, una F, sigue la Resh, sigue la Ayin y una Hei, ¿sí? Si le damos la vuelta, le damos al revés, queda así, significa Oref, y Oref es duro de cerviz. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí estas letras hebreas? Que este paró era duro de cerviz, era una persona que no se dejaba, no entendía, no quería ceder, ¿sí? No quería ver la realidad, la verdad, la realidad. Entonces, por eso se compara al paró como aquella, o más bien aquella persona que es duro de cerviz, que no quiere obedecer, se compara al paró, porque el paró siempre quería tener la cabeza levantada. Amén. Pero ahora vamos a ver a Moshe, algo más hermoso. ¿Qué significa su nombre Moshe? Lo conocimos como Moisés, ¿sí? Pero en hebreo es Moshe por sus 3 letras hebreas, la Mem, la Shin y la Hei. Entonces, es una de las figuras centrales y únicas de toda la Tanaj, de toda la Biblia. No fue solo un líder histórico, sino también el mediador del pacto, el libertador, el profeta, le llaman la Torah también, el profeta supremo, y el siervo fiel ante Yud-He-Bat-Hei. ¿Qué significa su nombre Moshe? Ahí viene el verbo mashá y significa literalmente sacar, extraer. ¿Qué extraer? Extraer del agua. ¿Qué sacar? Sacar también del agua. Entonces, al entender que su nombre tiene un significado, Moshe fue el que sacó al pueblo de Egipto. Moshe fue el que sacó la Torá del cielo para traerlo a la tierra. Lógicamente, sabemos que es el Eterno, ¿verdad? Pero fue a través de Moshe. Fue Moshe quien era el indicado para descender aquella Torá que estaba escrita en los cielos para que a Moshe se le entregaran esas 2 tablas. Paradójicamente, el hombre más grande es descrito así. Moshe era el más humilde. El hombre más grande en la Torá era el más humilde, así lo dice en Bamidbar 12:3, que Moshe era tan humilde más que cualquier hombre sobre la tierra. Su grandeza no está en el poder, sino en la obediencia, en la intercesión y sobre todo en la disposición a poder servirle al pueblo. Amén. Hasta incluso, fíjense que dio su vida por Israel. Cuando le fue a pedir al Eterno que lo perdonara por ese becerro de oro, le dijo Moshe, es más, bórrame. Si no vas a perdonar a este pueblo,
bórrame del libro de la vida. Él estaba dispuesto a hacer ese Mashiach, a ese, como fue Yeshua HaMashiach, que él dio su vida por el demás pueblo. En la tradición judía le llaman Moshe Rabenu. Moshe, nuestro maestro, quiere decir, ¿sí? Muchos, los que han entrado a la Torá, le siguen diciendo Moshe Rabenu, pero tengan cuidado, porque nuestro Mashiach Yeshua en Mateo 23:8 nos dice que a nadie le llamemos maestro, porque uno es vuestro maestro, Mashiach Yeshua. Amén. Así es que si aquellos le dicen Moshe Rabenu, nosotros hay que decirle el profeta Moisés o el Moisés el libertador, ¿sí? Pero nuestro maestro siempre, siempre, siempre vamos a estar dirigidos por Yeshua a través de sus escrituras. Amén. Bien, pasamos a algo importante. Su valor gemátrico de Moshe es 345, porque la primera letra vale 300, la segunda 40 y 5. ¿Con qué se relaciona esa gematría? ¿Sí? Con la redención a través de la Torá, ¿sí? El nombre de Moshe, su valor gemátrico es 345, cuando Mem, o sea, la de en medio, la primera letra, ¿cómo se dice? Equivale a 40, ¿sí? Y 40, hemos visto muchos 40 en Bereshit, 40 días, 40 noches, fue el diluvio o el Matbul, también 40 días, 40 noches, va a hacer Moshe ayunos, significa procesos, gestación y también significa aguas por el diluvio, ¿sí? Hay una conexión con el agua, su nombre se conecta con el agua porque su nombre ya contiene su misión de rescatarlos a través del agua, a través cuando el Eterno abre ese mar de juncos, ¿verdad? La Shin, la letra de en medio, vale 300 y significa fuego, palabra divina. En Devarim 24:24 dice, porque Adonai tu Elohim es fuego consumidor, significa fuego. Y la Hei, la última letrita, equivale a 5 y significa revelación y gracia. Entonces, ¿qué podemos decir de su nombre? La palabra de fuego revelará el proceso para poder llegar a la redención, ¿sí? Si reducimos su valor gemátrico, 300 lo reducimos a 3, 40 lo reducimos a 4 y 5 sumamos que dan 12. Y hace mención a las 12 tribus unidas. Moshe existe para formar a Israel, no para sí mismo. Así el Mesías vino para reconocernos como hijos de Israel y vendrá para reunir las 12 tribus dispersas para hacerlos un solo pueblo. Amén. Entonces, Moshe equivale a 345. Hay otra palabra o nombre o título en la Torá que es Shilo o Silo. Tiene una gematría igual que a la de Moshe, 345. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta igualdad? Los sabios vieron aquí una conexión mesiánica profunda. Shiloh es entendido en la tradición como el Mesías. Lo dice el Targum Onkelos, es una Biblia aramea. El Targum Yonatán también es aramea. Y en Bereshit Rabbah 99:8 dice que Moshe es el primer redentor. Shiloh es el Mesías que va a ser el redentor final. Ellos reconocen que Yeshua en su segunda venida va a hacer las veces de Moshe, pero como una redención final y para siempre. Como fue el primer redentor, así será el último redentor. Así lo dice en estos escritos de judíos, en Coelet Rabbah 1:9. Así lo dice, como fue el primer redentor, como lo fue Moshe, así lo será Yeshua HaMashiach en la última redención. Amén. ¿Qué enseñanza espiritual nos deja su nombre de Moshe? ¿Sí? Moshe trae la Torá. Shiloh trae la plenitud de la Torá. Él dice que vino a darle cumplimiento, vino a darle como una explicación más profunda de la Torá.
Ambos operan con la misma fuerza espiritual. Moshe es el patrón, el que va siguiendo, según el Eterno, y Shiloh es la consumación. O sea, que cuando venga nuestro Mesías, Yeshua, que también se le considera como un Shiloh o un Silo, como un redentor, como un Mesías, entonces Él es el que va a darnos la total redención y la unificación de todas las dos casas para hacer un solo pueblo. Amén. Bien, vamos por último a analizar un poquito de del uno de los nombres del Eterno, porque yo así le llamo que es uno de los nombres. El Eterno tiene muchos nombres, ¿sí? Pero como lo dice el Midrash, yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Mi nombre varía de acuerdo con el modo en que mis acciones son percibidas por el hombre. Hashem explicó: cuando yo me siento en juicio, yo libro guerra contra los malvados. Yo soy llamado Adonai Sebaot. Cuando suspendo el castigo de un pecador, soy calificado como el Shaddai. Cuando yo soy misericordioso, me presento como Adonai, como Yud Het Vav Hei. Así es que cuando veamos las letras, las 4 letras que tiene el nombre del Eterno, es que significa siempre misericordia. Y lo vamos a ver en las demás parashot. ¿Por qué? Porque cuando va a ser juicio, dice el Dios de Israel. Pero cuando va a ser misericordia, dice Yud Hei Vav Hei de los ejércitos, Yud Hei Vav Hei Rafa, Yud Hei Vav Hei cuando sana, etcétera. Entonces, cuando tenga ese atributo o esas letras, las 4 letras, se está refiriendo a misericordia. Pero aquí hay un punto bien importante que sí lo saqué de las escrituras judías, de no pronunciar el nombre de Yud He Vav Hei. Quizás ya lo hayan escuchado, pero se lo voy a explicar así de una forma rápida y sencilla, ¿sí? Ese nombre, Yud He Vav Hei, no se debe de pronunciar en la vida diaria. En su lugar se dice Adonai cuando estamos leyendo o Hashem cuando conversamos. Que Hashem te bendiga. Baruch Hashem, bendito es el nombre del Eterno, ¿sí? Entonces Hashem, si sabemos que Shem es nombre, Hashem es el nombre. Cuando decimos Baruch Hashem, decimos bendito el nombre. Y ya sabemos que cuando decimos el nombre nos estamos refiriendo a Yud Het Vav Hei. Cuando sí se pronunciaba, solamente se pronunciaba en la festividad de Yom Kippur, era el Shabbat de los Shabbats, y solo se podía pronunciar por parte del Cohen Agadol, que es el sumo sacerdote, dentro del Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo, ¿sí? Durante el servicio del templo. O sea, el nombre de Yud He Vav Hei solo lo podía pronunciar el sumo sacerdote y solamente dentro del lugar santísimo. Nadie más lo pronunciaba afuera, ¿sí? Pero ¿por qué lo prohíbe los Midrash, el Talmud, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo prohíben? Porque se puede considerar como una profanación, como lo vamos a ver en Vaikra o en Levítico 24:16, aquella persona que blasfemó el nombre del Eterno, es egipcio, dice que tuvo que ser muerto, ¿sí? De hecho, vamos a notar que la Torá evitó escribir Yud He Vav Hei, las 4 letras, el tetragrammatón, ¿sí? Porque el relato del egipcio cometió esa falta, esa falla, solo puso blasfemó el nombre. Y tiene un porqué, porque no quiso que nosotros al leerlo reprodujéramos esa profanación. Imagínense qué santo, qué kadosh es este nombre, ¿sí? Por eso la traducción judía interpreta que el nombre no puedes ni mencionarlo a la ligera ni escribirlo en cualquier lado. ¿Por qué? Porque si ese nombre lo escribes, claro, en letras hebreas, no me estoy refiriendo a la letra Yud, la Y, la H, la Vav, la B de vaca y la H. No quiere decir que esa letra es la letra Kadosh. No, las letras Kadosh
son en hebreo. Esas letras evitemos escribirlo en cualquier lado. ¿Por qué? Porque podemos llegarlo a profanarlo, podemos llegarlo a menospreciarlo, a hacerlo muy chico. Y ese nombre en hebreo es tan santo, es tan poderoso que no podemos escribirlo o decirlo a la ligera. De hecho, lo vamos a ver en el 3.14 de Shemot. En ese Targum de Jerusalén así lo puso: yo soy el que le dijo al mundo, sé, y fue el que en el futuro le diré, será, sé también, que significa y será. O sea, ahí ese Targum no pone las letras, solamente está definiendo el Eye, Asher, Eye. Quiere decir de que como es tan Kadosh, ni siquiera lo quiso poner las letras hebreas ahí para que si en un momento dado iban a tirar esos escritos o algo, no se destruyera el nombre del Eterno. Así es que tengamos cuidado cuando nosotros a la ligera escribimos o pronunciamos Yud-Heh-Vav-Heh, ¿sí? Pero bueno, ahora una pregunta: ¿será pecado mencionar? Algunos le dicen Yahweh, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, otros le dicen Jehová, etc. ¿Será malo o será pecado pronunciarlo? No, no es pecado, mientras tú le des la kavaná, la honra al Eterno. En tu secreto, cuando ores, tú puedes dirigirte con ese nombre con el que se te fue revelado, ¿sí? Le puedes decir Yahweh, Yahvé, etcétera, etcétera. Pero cuando converses o algo, no es bueno, porque la persona aquella incircuncisa puede escucharlo diferente y vaya a hacer alguna burla del nombre o vaya a cometer ese pecado de profanación. Dice él, no le puse aquí la fuente, pero dice que pronunciar sin sacrificio es que, como sabemos que solamente se pronunciaba cuando se hacía la festividad de Yom Kippur, dice este comentario: pronunciarlo sin sacrificio, sin expiación y sin templo es llevarlo al vacío, porque eso es lo que significa profanar, ¿sí? Pronunciarlo en vano. La Mishnah establece un principio: lo que es absolutamente santo no se normaliza, no se prohíbe, se restringe, sí, extremadamente por exceso de santidad en el nombre. O sea, que lo restringen extremadamente por exceso de kadosh, de kedoshim, de santidad en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿sí? Yo siempre lo voy a mencionar así, Yud-Heh-Vav-Heh. Prefiero mencionarlo con las iniciales a mencionarlo con un nombre, con una fonética que puede que lo podríamos profanar o lo podríamos decirlo en vano o llevarlo al vacío. Amén. Así es que aquí termina la sola introducción, familia. Gracias, de verdad, gracias por su atención, porque le pusieron mucha atención, no hubo ninguna interrupción. Y este libro, este Sefer se llama Shemot, ¿sí? Para que ustedes, cuando digamos Shemot 32.1, ya sabemos que es Éxodo, pero lo habían traducido los de la Septuaginta como un hecho histórico, como una salida nada más. Pero nosotros no, nosotros lo vamos a llamar Shemot, porque aquí contiene el significado de uno de los nombres del Eterno, que nos va a significar misericordia y redención.